Semana del 20 al 26 de julio. Nuestra vida cristiana. Pasos para recuperarnos en sentido espiritual. Todos conocemos a alguien que alguna vez se ha alejado espiritualmente. Quizás dejó de asistir a las reuniones, de leer la Biblia o de participar en la predicación. Sin embargo, eso no significa necesariamente que haya dejado de amar a Jehová. En muchos casos, lo que ocurre es que el desánimo, las dificultades o el sentimiento de culpa le hacen pensar que ya no puede regresar. Pero Jehová nunca deja de tender la mano a quienes desean volver a Él. Él no espera que demos pasos gigantes de un día para otro. Como un Padre amoroso, comprende nuestras fuerzas y nos ayuda a recuperarlas poco a poco. Hoy veremos 3 pasos sencillos pero muy importantes para recuperarnos en sentido espiritual. Las palabras de Primera de Pedro 5:7 nos anima a echar sobre Jehová todas nuestras inquietudes, porque Él se preocupa por ustedes. ¡Qué palabras tan reconfortantes! Jehová no nos ve con indiferencia. Él conoce nuestras luchas, nuestros errores y nuestras lágrimas. Cuando alguien siente que ya no puede seguir adelante, Jehová no lo abandona. Al contrario, lo invita a acercarse a Él mediante la oración. Además, Isaías 40:28-29 nos recuerda que Jehová nunca se cansa y que fortalece al que está agotado. Pensemos en una persona que ha recorrido un largo camino y ya no tiene fuerzas para continuar. Lo primero que necesita no es correr otra vez, sino recuperar energías. De la misma manera, quien desea volver a Jehová puede empezar simplemente hablándole con sinceridad. No hacen falta palabras perfectas. Basta con abrirle el corazón. Jehová escucha incluso las oraciones más sencillas y promete dar nuevas fuerzas. El segundo paso parece pequeño, pero tiene un enorme efecto. Salmo 1, 2, 3 compara a quien disfruta de la palabra de Dios con un árbol plantado junto a corrientes de agua, siempre bien alimentado y fuerte. Cuando alguien ha estado mucho tiempo sin alimentarse físicamente, no empieza comiendo grandes cantidades. Primero necesita pequeñas porciones que le permitan recuperar las fuerzas. Espiritualmente sucede igual. Tal vez una persona no se sienta preparada para estudiar durante 1 hora. Pero sí puede leer unos cuantos versículos, escuchar un pasaje bíblico o visitar jw.org para disfrutar de algún artículo o video edificante. Cada pequeño momento dedicado a Jehová fortalece el corazón y aviva nuevamente el amor por Él. Poco a poco, el deseo de seguir aprendiendo crecerá de manera natural. El tercer paso es acercarse nuevamente a la congregación. En Hebreos 10:24-25, Jehová nos anima a no dejar de reunirnos y a motivarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Las reuniones son mucho más que un programa de enseñanza. Son un lugar donde encontramos ánimo, comprensión y hermanos que nos reciben con cariño. Quien ha estado alejado quizá piense, no estoy listo, o ¿qué pensarán de mí? Pero Jehová desea que vea las reuniones como un lugar seguro donde puede recuperar fuerzas. Muchas personas que regresaron reconocen que asistir nuevamente a una reunión fue el paso que marcó el comienzo de su recuperación espiritual. Escuchar los cánticos, las oraciones y los comentarios fortalece el corazón de una manera que solo Jehová puede lograr mediante su organización. ¿Qué puede hacer para retomar sus actividades gradualmente? Puede empezar hablándole a Jehová en oración y confiándole todas sus inquietudes. Él se preocupa por nosotros y promete fortalecer al que está cansado. Con su ayuda, podremos recuperar poco a poco las fuerzas para seguir adelante con esperanza. Jehová no espera que recuperemos todas nuestras fuerzas solos. Cuando le abrimos el corazón en oración, Él nos sostiene con paciencia y amor. Su poder llena de vigor al que se siente débil y le da la confianza necesaria para volver a acercarse a Él. Puede dedicar unos minutos cada día a leer o escuchar la Biblia,
o consultar información en jw.org. Igual que el alimento fortalece el cuerpo, el alimento espiritual fortalece la fe y ayuda a recuperar poco a poco la amistad con Jehová. Jehová sabe que una recuperación lleva tiempo. Cada versículo leído y cada momento dedicado a meditar alimentan el corazón. Poco a poco, ese alimento fortalece la fe, renueva la esperanza y despierta nuevamente el deseo de servirle con alegría. Asistir a una reunión cuanto antes permite recibir el ánimo y el apoyo de Jehová mediante la congregación. Allí escuchamos palabras que fortalecen la fe y encontramos hermanos que nos motivan a seguir adelante con amor y esperanza. Las reuniones son un regalo de Jehová para fortalecer el corazón. Cuando regresamos, descubrimos que no estamos solos. El cariño de los hermanos, las oraciones y los comentarios nos ayudan a recuperar el entusiasmo y seguir avanzando con confianza. Resumen del video: cambié mi vida por completo. Una hermana que se alejó de Jehová durante 15 años cayó en las drogas y llevó una vida llena de dolor. Al decidir volver a orarle, recibió ayuda mediante un estudio bíblico y el apoyo amoroso de la congregación. Aunque enfrentó una prueba inesperada al quedar embarazada, el consejo basado en Hechos 3:19 la fortaleció para seguir adelante. Con paciencia y la misericordia de Jehová, cambió su vida por completo. Se bautizó y hoy tiene el hermoso objetivo de servir a Jehová y enseñar a su hija a amarlo. ¿Qué nos enseña este video? Este video nos enseña que nunca es demasiado tarde para volver a Jehová. Cuando una persona se arrepiente de corazón y acepta su ayuda, Él le da fuerzas para cambiar, recuperar la esperanza y disfrutar nuevamente de su amor y su paz. La misericordia de Jehová es mucho mayor que nuestros errores. Él no nos define por el pasado, sino por el deseo sincero de cambiar. Cuando confiamos en su guía y aceptamos la ayuda de la congregación, podemos recuperar la paz y comenzar una nueva vida. Aprendo que jamás debo perder la esperanza, ni pensar que alguien está demasiado lejos de Jehová. En el ministerio puedo transmitir ese mismo mensaje de esperanza, y en mi vida recordar que Jehová siempre recibe con amor a quien decide regresar sinceramente. Este video nos recuerda una verdad muy confortante. Nunca estamos tan lejos que Jehová no pueda ayudarnos a regresar. Sin importar el pasado, cuando una persona se arrepiente sinceramente y da el primer paso hacia Jehová, Él la recibe con amor, le da nuevas fuerzas y le devuelve la esperanza. Ahora preguntémonos, ¿hay algún pequeño paso que podamos dar hoy para acercarnos más a Jehová? Quizás dedicar unos minutos más a la oración, leer un pasaje de la Biblia o animar a alguien que se ha desanimado. Recordemos que cada paso que damos hacia Jehová, Él lo valora profundamente y siempre está dispuesto a extendernos la mano. Aprovechemos desde hoy su amor y misericordia, porque con Jehová siempre es posible cambiar la vida por completo.